presentada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 15 minutos, son las 7:15 minutos en Radio Qué Buena 92.1 FM. Estamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Marta Alzate Incapié es ingeniera civil, magíster en Administración de Empresas, candidata en el doctorado en Literatura, candidata a la Alcaldía de Pereira, Dignidad y Compromiso. Doctora Marta Alzate Incapié, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo muy cordial para ustedes en la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Doctora Marta Alzate Incapié, candidata a la Alcaldía de Pereira, le doy los muy buenos días. Faltan 18 días para que se abran las urnas y 44 minutos. ¿Cómo se siente a esta hora de la jornada cuando faltan tan pocos días para que llegue el día de la verdad, el día de la verdadera encuesta, el 29 de octubre? Bueno, pues me siento muy optimista, llena de fortaleza, llena de ánimo, que me dan muchos y muchos seguidores que todos los días se suman con más entusiasmo a esta campaña. Y permítame definirle el estado de cosas a algo menos de 3 semanas de las elecciones. Se lo voy a definir con una frase, Germán. Los candidatos de la política tradicional ganan en las encuestas, Marta Alzate va a ganar en las urnas y va a ser la alcaldesa de Pereira. A propósito de las encuestas, anoche el Centro Nacional de Consultoría en el noticiero CMI del Canal 1 publicaron una encuesta donde aparece Mauricio Salazar con el 28%, Michael Opera con el 25%, lo que significa un empate técnico entre esos dos candidatos. El candidato Steven Cárdenas aparece con el 11%, usted aparece de cuarta con el 8%, en el quinto lugar está Diana Osorio del Partido Verde con el 4%, y el candidato de la Colombia Humana, Óscar Cruz Ramírez, con el 3%. ¿Cuál es ahí su opinión, aparte del comentario que nos acaba de decir? Lo que usted nos está diciendo es que ellos ganan las encuestas y ustedes van a ganar las elecciones. Sí, señor, porque yo creo que el sistema es un sistema cerrado. El sistema político que tiene mucha corrupción, que recibe grandes sumas de dinero, que intenta comprar la alcaldía en vez de ganarla, también compra elecciones y también manipula elecciones y manipula medios de comunicación. La gente lo sabe y la gente ya no les cree, y por eso el descrédito tan grande de muchos de los medios masivos de comunicación, porque la gente sabe que juegan a diferentes intereses, juegan a los intereses de quienes les patrocinan, de sus candidatos, de quienes les pautan. Nosotros somos la opción de la gente lo siente así. Esta es la candidatura que está recogiendo el deseo de los pereiranos de tener una ciudad distinta, un gobierno diferente, un gobierno que no tenga nada que ver con este sistema de la corrupción, que, como le digo, es un sistema cerrado en donde las encuestas también prestan un servicio y son operativas a esos anhelos y a esos deseos que tienen ellos de hacerse con el presupuesto de la ciudad. Continuemos hablando de las propuestas que usted le está haciendo a la ciudadanía pereirana. Siempre la escuchamos hablar de combatir la corrupción, de lo que ha venido sucediendo en todo el país. Prácticamente es un flagelo de la humanidad. ¿Cómo combatir o cómo usted va a disminuir la corrupción a su justa proporción? Y esto lo comento porque es que eliminar de tajo el 100% de la corrupción es algo bien difícil, pero por lo menos tratar de reducirla al máximo. Bueno, Germán, yo respondo por lo mío, yo respondo por lo que yo hago, por mis actos, por cómo he obrado yo en toda mi vida, por mi trayectoria, por mi rectitud, porque yo he sido una persona de una trayectoria recta, honesta. Yo respondo por mí y voy a responder por mí como alcaldesa en los 4 años que dirija Pereira. Y voy a hacer todos los esfuerzos y voy a luchar frontalmente contra los actos de corrupción en la alcaldía que voy a dirigir. Si me toca denunciar penalmente a los funcionarios o a los contratistas que sean sorprendidos en actos de corrupción, lo voy a hacer. Tengo la determinación de no permitir que el presupuesto de Pereira ni la alcaldía de Pereira se vuelvan funcionales o sigan siendo funcionales a actos de corrupción. Yo creo que la ciudad se merece por lo menos un periodo en el que el presupuesto se dirija para los temas que necesita la ciudad, en términos generales, en desarrollo económico, en la infraestructura, y también para esas personas que tienen tantas y tantas necesidades en los barrios vulnerables de Pereira.
en las personas que sufren invasiones, las personas que no tienen un empleo, las personas que están sufriendo para pagar las tarifas de los servicios públicos y no tienen con qué comer. Yo creo que 4 años de un periodo en el que el presupuesto se use para lo que la ciudad lo necesita, por fuera de los negocios, por fuera de los grupos empresariales electorales, que son más empresas que grupos políticos, yo creo que ese ya de por sí es algo concreto, no así en abstracto, porque decir luchar contra la corrupción es algo como demasiado abstracto que se queda como en palabras y la gente ya no le cree a eso. Yo lo que me comprometo es a 4 años de usar el presupuesto para lo que es, de tratar los recursos públicos como recursos sagrados y trabajar por mi sueldo, dando todo de mí con un equipo que sea lo más pertinente y lo más capaz posible para sacar adelante esta ciudad. Ese es mi compromiso. ¿Cómo vigilar, cómo controlar a aquellos visitadores de gobierno que van y visitan los establecimientos públicos y a veces no tienen los requisitos requeridos? Entonces inmediatamente les pasan platica, les dan coimas y con eso no pasó nada. El señor sigue ahí sin cumplir requisitos o violando la ley. ¿Cómo controlar a esos visitadores de la Secretaría de Hacienda que tienen que ir a visitar los establecimientos públicos y que a veces no reportan lo que es, ni a la DIAN ni a la misma Secretaría de Hacienda de Pereira? ¿Cómo controlar a esos visitadores de control físico que van a vigilar las construcciones? Y a veces no se tienen los requisitos, a veces no se tiene ni la escritura del terreno, a veces no se tiene la licencia de construcción y la gente va levantando ahí sus viviendas, sus establecimientos comerciales, van esos visitadores, los arreglan con plata y sigue la construcción y cuando menos pensó se terminó la construcción, pasaron los años y ahí está esa construcción, sin licencia de construcción, sin escritura, sin los requisitos establecidos en la ley, para poner 3 ejemplos, porque hay muchos ejemplos más. Bueno, yo creo que ahí la tecnología nos tiene que dar una mano porque tenemos que, digamos, profundizar en ayudas tecnológicas que sean más neutras y que no dependan de la voluntad de un funcionario que puede eventualmente pues torcerse, como se dice en el argot popular. Ahora, también le pongo esta cara de la moneda, Germán, y a los oyentes, cómo liberar a la gente que sufre una extorsión por parte de los funcionarios públicos porque les cobran coimas reiteradas para poder mantenerlos, por ejemplo, en el espacio público. Es que aquí hay de un lado y del otro. Aquí hay el que ofrece, pero aquí hay el que pide y el que extorsiona a los ciudadanos. Y como Pereira va a tener una alcaldesa que no está en ese juego, va a tener una alcaldesa que no necesita comprar el silencio de los funcionarios de su rango inferior para abajo, digamos, de todos los funcionarios que hagan parte de la alcaldía municipal, porque no va a ir a robar, entonces pues no vamos a permitir que nadie robe. Y los mismos ciudadanos nos van a ayudar a visibilizar estos casos, porque es que aquí las costumbres se tienen que limpiar, aquí la gente hay que liberarla también de un yugo y una esclavitud del cobro de esas coimas, porque muchas veces es que la gente no es que quiera pagarlas o que ofrezca, es que los obligan. Es que la gente sabe que si no hace eso, pues les quitan el puesto o no les dan los permisos o los trámites no salen. Entonces vamos a liberar a la gente también de eso que es una esclavitud y que se ha vuelto costumbre, y que se ha vuelto costumbre yo creo porque es que se paga el silencio de los funcionarios de menor nivel en la jerarquía de la administración porque las cabezas están en lo suyo, están también haciendo ochas y panochas con el presupuesto de Pereira. Como la alcaldesa que vamos a tener, Marta Alzate, no va a estar en eso, yo creo que no podemos permitir que ningún funcionario ni contratista de la administración del sector central o descentralizado continúe con esas prácticas. Usted es católica, ¿cierto? Yo soy católica, sí señor. De acuerdo a lo que acaba de decir, usted puede jurar ante Dios y ante el pueblo pereirano que no va a robar ni va a dejar que roben siendo alcaldesa de Pereira. Sí señor, lo juro con la mano en alto y con la otra mano en el corazón. Porque miren mi historia, miren mi trayectoria, Germán. Yo llevo 23 años en contacto directo o indirecto con el sector público. Jamás nadie puede decir que yo le pedí una plata a un contratista para darle un contrato. Que esas coimas que le piden a los contratistas, por Dios, eso es una esclavitud. ¿Por qué tenemos que normalizar eso? ¿Por qué la gente tiene que aguantarse esas prácticas tan detestables? Yo soy una persona que toda mi vida he trabajado, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. He trabajado muy duro, me he esforzado mucho, he estudiado, me he preparado, soy una persona muy inquieta, si quiere soy hiperactiva. Ese tipo de cosas yo puedo aceptarlas. A veces dicen que soy prepotente y sí, a lo mejor yo tengo una cierta prepotencia intelectual, pues porque me he preparado, he estudiado mucho,
pero lo que nunca nadie podrá decir de mí es que yo soy una persona corrupta. En estos días, porque la gente habla muy fácil, en un chat que hay aquí de un columnista o de una persona muy connotada que se llama Escampavía, una persona se atrevió a afirmar que yo había hecho parte de una oficina de la Cámara de Comercio para saltar la ley 80. Esa persona no tiene pruebas, Germán, y eso jamás ha sucedido. Es la única persona que yo he visto en este debate y en mi vida que me haya difamado de esa manera. Le pedí a un abogado que redactara un recurso de retractación y después me puse a pensar, ¿yo por qué me voy a poner a pelear con este señor? Si es que mi vida habla por mí y la vida de él habla por él. Él es una persona llena de cuestionamientos, una persona odiosa para la gente, mientras que yo he sido una persona querida, una persona que ha ayudado, que ha servido, una persona que ha estado siempre dispuesta a colaborar a los pereiranos a nivel individual y colectivo. Entonces yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta la trayectoria de la gente y creo que mi trayectoria, mi historia de vida, lo que yo he hecho, habla por mí. Y creo que eso es lo que los pereiranos están teniendo en cuenta y lo que ha hecho que tantos y tantos pereiranos se sumen como para favorecer esta candidatura de Marta Alzate a la alcaldía de Pereira. Bueno, muchos mensajes en redes sociales, uno de ellos de María Paula Jiménez dice: la mejor alcaldesa, numeral la de la gente, los otros no tienen propuesta, solo atacar a una mujer. Es un mensaje, doctora Marta Alzate, a esta hora de la mañana para toda nuestra audiencia. Bueno, quiero que sepan lo siguiente, no hay voto útil, porque en últimas ese voto útil que tratan de arrastrar esas encuestas cuando los muestran de primeros y de segundos es un voto inútil. Allá hay demasiados compromisos en ambas campañas o en esas tres campañas que ellos son igualitos. Los han denominado los trillizos, a Mauricio, a Michael, a Steven, porque son personas de la política tradicional. Allá no hay sino compromisos, deudas de campaña, cosas amarradas, secretarías repartidas, contratos ya adjudicados. Ese voto es inútil, no es voto útil, no se dejen echar mentiras, pereiranos. Aquí el voto útil es votar por una persona que pueda hacer un buen gobierno en 4 años y sinceramente en estas elecciones, y lo digo con humildad, la persona que pueda hacer una buena alcaldía de Pereira se llama Marta Alzate. Así que les pido que nos acompañen masivamente con el voto el próximo 29 de octubre, no tengan temor, no tengan miedo, voten de manera libre, consciente, vayan a votar. Vayan a votar porque podemos hacer la diferencia y porque vamos a tener 4 años en los que la ciudad va a florecer. Si cogemos ese presupuesto y lo invertimos en lo que la ciudad necesita, eso desde el primer día se va a notar y todos nos vamos a acordar y nos vamos a felicitar de la buena decisión que tomamos. Marta Alzate Incapié, candidata a la alcaldía de Pereira, Dignidad y Compromiso. Doctora Marta, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Mil gracias, Álvaro, mil gracias, Germán, y a los oyentes.